¿Qué tal, chavos? Muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Estamos justamente en la semana 7, es el segundo corte evaluativo y último periodo para poder terminar nuestro módulo de estadística, probabilidad estadística, estadística descriptiva. Cabe resaltar que eh, voy a empezar a calificar algunos trabajos que tengan pendientes y el tema que vamos a ver el día de hoy es la continuación justamente del uso de la tabla de distribución de frecuencias en software Excel. Vamos a ver cómo calcular las medidas de tendencia central y medidas de dispersión para que ustedes puedan hacerlo desde la comodidad de su casa y desde su archivo. Recalco que este trabajo es continuación de la semana pasada, por lo que tiene que estar bien su trabajo para que pueda obviamente los demás cálculos estar correctos. Ok, entonces, si yo quiero calcular, acuérdense que habíamos quedado hasta esta parte. Habíamos calculado nuestra tabla de distribución de frecuencias, pero hasta ahí nos habíamos quedado. Ahora, yo les voy a enseñar. Acuérdense que una de las principales funciones de la tabla de distribución de frecuencias es agilizar o hacer más rápido y más práctico los cálculos que son de interés estadístico, llámese medida de tendencia central, y que sabemos que en estas medidas se engloba el promedio, la mediana y la moda, al igual que las medidas de dispersión y las medidas de posición, que serían los cuantiles en general. Si bien esta tabla funciona muy bien en haciéndola de manera manual y haciendo los cálculos de manera manual igual, para poderlos calcular se hacen una serie de fórmulas. También los podemos realizar en este software. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Pues obviamente, para poder calcular las medidas de tendencia central y comenzando con el promedio, es lo siguiente. Vamos a tratar de hacer un poquito más grande para poderlo visualizar. Ok. Si ya tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias, lo que tenemos que hacer es agregar una nueva columna. Esta nueva columna se va a llamar promedio. ¿Y cómo se calcula el promedio? Bueno, este promedio, yo aquí les coloco la fórmula que se utiliza para poder hacerla de manera manual y la podemos extrapolar en Excel. Ok, ¿qué significa? Promedio es igual a la sumatoria desde la décima parte hasta n por xi por fi sobre n. ¿Qué significa esto? Sencillamente es la sumatoria de las multiplicaciones de las marcas de clase, como vemos acá, de las marcas de clase por la frecuencia absoluta, es decir, xi por fi. Y lo que tengo que hacer es hacer lo siguiente, igual a xi por fi, y me da 20. 20 no es el promedio, sencillamente es parte de la fórmula. Lo desgloso y lo hago de manera rápida. Pueden hacerlo de manera manual o como ustedes gusten. O hasta en la calculadora ustedes quieren y lo agregando. Pero una de las funciones es una de las funciones es justamente hacerlo rápido en Excel mediante las fórmulas. Ahora, ¿cómo calcular el promedio final? Bueno, el promedio es igual a la sumatoria de todo esto. Podemos representarlo con paréntesis y lo divido entre 20. ¿Por qué 20? Porque 20 es el tamaño de mi población. ¿Ok? Vamos a hacer algo paso aquí. Sería suma
entre 20. Y ya me da 17. Entonces, el promedio es 17. Ustedes lo pueden corroborar de manera en la calculadora, de manera manual o con sus cálculos previos que hayan hecho en su casa, en su libreta. Ok. Si ya identifiqué mi promedio, ahora ¿qué es lo que me resta? Calcular la mediana. Para la mediana es un poquito, pues son unos pasos no complicados, pero sí más laboriosos, y se explica de la siguiente manera. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Primero, tenemos que identificar en qué intervalo en toda esta tabla de distribución de frecuencias se puede encontrar mi mediana. Para poderlas identificar necesitamos encontrar la posición. Y la posición es n entre 2. Como sabemos que n es el tamaño de mi población o de mi muestra, en este caso es 20, lo dividimos entre 2 y obviamente 20 entre 2 es 10. Ese 10 lo vamos a encontrar en mi frecuencia relativa acumulada, en esta columna. 10, acuérdense que me da mi resultado. 20 entre 2 es 10. Y vamos a localizar el 10 en esta columna. Si ustedes se dan cuenta, como tal el 10 no está. Entonces hay que buscarlo en donde se encuentra acumulado. Es decir, el 10 se encuentra en el 4, se encuentra en el 10. Sí, pero aún no llega al 10, le hacen falta 6 datos. El 7 se encuentra acumulado el 10. No, le hacen falta 3. En el 12 se encuentra el 10, sí, ya se acumuló y le sobran todavía 2, pero ya está dentro el número 10. Entonces, en automático selecciono este intervalo y es con el que voy a trabajar. Lo puedo seleccionar así. Si ya identifiqué cuál es el intervalo con el que voy a trabajar, entonces sencillamente sustituyo en mi fórmula. Y mi fórmula me dice que es la mediana es igual a el límite inferior de la clase mediana más la amplitud del intervalo de clase de la mediana. Aquí lo podemos encontrar como A o como W. De cualquiera de las dos es lo mismo. Sobre, esto va a ser una operación sobre n sobre 2 menos fm-1. ¿Qué significa fm-1? Fm-1 aquí dice que es frecuencia acumulada anterior a la clase mediana sobre la frecuencia absoluta de la clase. ¿Cómo se entiende esta fórmula? Ok, entonces dice mi mediana, vamos a poner aquí mediana, es igual a 14. ¿Por qué 14? 14 dice que es mi límite inferior de mi clase mediana. Y si ustedes se dan cuenta, aquí el límite inferior es 14 y mi límite superior es 20. ¿Ok? Entonces, límite inferior es 14 más, me pongo ese más, la amplitud del intervalo de clase. Mi amplitud de intervalo de clase o el ancho de clase lo calculamos acá y acá es 6. Entonces sería 14 más 6, abro paréntesis y empiezo a resolver n sobre 2 como es, ya sé que n es 20 sobre 2 es 10, menos mi frecuencia absoluta acumulada anterior. En este caso estoy en este intervalo. ¿Cuál sería mi frecuencia absoluta anterior? Obviamente sería 7, porque es la anterior. Si fuera la posterior, sería esta. Entonces, como estamos hablando de mi frecuencia, de mi F mayúscula, la anterior sería 7. Eso lo divido sobre mi frecuencia absoluta de la clase mediana. ¿Cuál es mi frecuencia absoluta? Mi F minúscula. Sería 5, como se indica acá. Entonces, resolvemos y me da 17.6. Entonces, mi mediana es igual a 17.6. ¿Ok? Y la moda, acuérdense que la moda es el dato que más se repite, que más
se distribuye, y esa es la primera actividad que ustedes van a resolver. Aparte de que ustedes van a calcular el promedio y la mediana, ustedes tienen que investigar sobre la fórmula para poder calcular la moda. No se preocupen, chavos, es algo muy sencillo, solamente tienen que seguir los pasos, así como calculamos la mediana, con esa misma metodología de identificar. Inclusive ya se trabaja con esta misma, identificando el intervalo con el que se vamos a trabajar. Nada más utilizan los datos para sustituirlo en la moda. Inténtenlo, pruébenlo y resuélvanlo. Si hay alguna duda, obviamente yo estoy para resolverlas. Traten de hacerlo a mano también, a mano, para que ustedes puedan tenerlo presente y claro y puedan resolver su ejercicio. Entonces, hasta ahí es la actividad que sigue y a continuación explico lo siguiente.